Estamos hoy con la periodista Mávila Huertas. Es increíble, Mávila, cómo el presidente puede equivocarse tanto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puede nombrar a un premier con estos cuestionamientos? Es decir, ¿el presidente ni siquiera googlea a las personas que nombra en su gabinete? Claro, y últimamente se viene hablando de este entorno de asesores que le aconseja y que En la pareciera sombra, que ¿no? lo lleva, claro, en la sombra, que pareciera que lo lleva de la nariz, pero yo no sé si estos asesores realmente toman conciencia o si el presidente es absolutamente pusilánime y deja una decisión de esta envergadura en manos de esos asesores sin haber revisado siquiera una hoja mínima de vida del señor Valer. Aparte, con esos antecedentes tan graves, le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de cabello. Claro, y ayer me parece que en una entrevista, Valer, de las pocas que ha concedido, decía que con relación ya a las deudas, que también se menciona en la nota, con relación a las deudas de la SUNAT, decía muy campante que uno puede tener deudas, pero no hay problema mientras uno las pague. Pero a ver, es una persona cuya vecina, o la señora entiendo es una vecina suya, o es la persona que la alquilaba. Alquila la propiedad. Claro, la dueña de la propiedad, te habla de alguien que no solamente podría tener problemas económicos comprensibles, sino de una persona escandalosa, de una persona que provocaba una sensación de tensión y violencia permanente en su entorno, de alguien que no tiene inteligencia emocional. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué? Tiene que haber una explicación para la decisión de Castillo. Tiene que haber. ¿Serán los 7 votos que tiene la bancada Perú Democrática? ¿Será la cercanía reciente de Valer con Bermejo para mantener esa cuota? ¿Será que Valer ha cambiado tanto de camiseta? ¿No? Llegó con Renovación Popular, se fue por Somos Perú, luego pasó por el Partido Moderado, que le ha, digamos, facilitado al presidente casi un comodín que podría garantizarle, qué sé yo, no llegar a los votos que se requieren en una vacancia? Escuchaba hace poco al procurador o ex procurador César Azabache y él decía que este es un gabinete de canje con la oposición o con cierta oposición que podría neutralizar a través de estas cuotas de poder que le ha concedido en los ministerios para poder sobrevivir. Es un canje político. Pero son personas que no han tenido reparo en traicionar un canje político a un costo altísimo, ¿no es cierto? Altísimo para el país, porque los peruanos no nos merecemos a un sujeto como el señor Valer, como premier, ¿no es cierto? Y dos, queda la duda si esto va a tener el voto de confianza del Congreso. Eso, yo también pensaba en eso, porque ya se pronunció Fuerza Popular. Avanza País también. Sí, Avanza País también. Escuché voces de Renovación Popular, por supuesto. Montoya ha dicho hoy que no le van a otorgar el voto de confianza. Esa es una pregunta. Ahora, si esto es al día siguiente del nombramiento y de la juramentación. Y que empiezan a salir todas estas denuncias, ¿no es cierto? No solamente con el señor Valer, con varios otros ministros también nombrados. Eso, no solamente Valer, sino el caso de Chávarri, por ejemplo, en Interior, que ya Mirta Vázquez había hecho la advertencia sobre los antecedentes de Chávarri. Por favor, Wilber supo, un señor que es profesor de geografía de un colegio... De cultura. De cultura, ¿cómo puede ser ministro y también el ministro del Ambiente? Del Ambiente, claro. ¿No es cierto? Con un derrame de petróleo que ocupa las primeras planas todavía y que no ha encontrado una remediación. ¿Qué experiencia tiene para manejar esta crisis que tenemos? Sí, el gabinete es muy mediocre, por no decir malo, muy mediocre, y yo creo que el presidente lo que ha hecho es escoger figuras para su supervivencia. Es decir, el presidente no está pensando en este momento en llevar adelante ni siquiera un programa como el que anunció, comunista, intervencionista, proteccionista, ni siquiera da la talla para eso. El presidente lo que está haciendo es tratar de protegerse y de ganar tiempo. La Fiscalía ya tiene muchísima documentación y motivos para investigar al presidente. El presidente tiene que asegurarse y el riesgo que hay de una persona cuestionada en el poder es que finalmente la evidencia al cabo de estos años que él pueda permanecer en el gobierno desaparezca. Vamos a recordar qué decía Héctor Valer en esta metamorfosis política que ha tenido cuando fue candidato al Congreso precisamente por López Aliaga, por Renovación Popular. Vamos con ese byte. Mi familia y yo hemos decidido no votar por el comunismo, no votar por Castillo. El comunismo trae miseria, el comunismo trae pobreza. Nosotros en democracia y en libertad, que es la que propugnamos, podemos generar riqueza, podemos hacer grandes cosas para el Perú,
y nuestros hijos y nuestros padres y nosotros mismos vivir mejor. En ese momento, el entonces candidato por Renovación Popular, ahí con su camiseta celeste de López Aliaga, decía: no voy a votar por el comunismo, es decir, no voy a votar por Pedro Castillo. ¿Pero es ahora Pedro Castillo el comunismo? se acomodó bastante bien, ¿no? Sí, claro, no. Lo que te demuestra Valer es que él no tiene una bandera, no tiene un pensamiento, no tiene una coherencia ideológica. El problema es, yo no creo que Pedro Castillo a estas alturas tampoco tenga viada para poder llevar adelante ningún tipo de proyecto. No creo que tenga viada, no tiene respaldo popular, no tiene el momento constituyente para ese gran cambio que le proponía de la Asamblea. Pero a nivel de discurso sí le conviene mantenerlo. ¿Por qué? Porque de la otra manera sería visto como un traidor para el bolsón electoral que lo acompañó y que finalmente lo llevó a la presidencia de la República. Vamos a conectarnos en vivo a esta hora con nuestra compañera Talía Rosales desde Palacio de Gobierno, porque hoy fue la primera conferencia de prensa desde la PCM, pero sin el PCM, sin el Premier. Héctor Valer no se apareció a la conferencia de prensa. Talía, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Mávila, buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, con mucha expectativa se ha desarrollado este primer día del gabinete encabezado por Héctor Valer Pinto. Fue alrededor de las 7:30 de la noche, Marisol, que llega una convocatoria a todos los medios de comunicación, en las que se detallaba que el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, daría una conferencia de prensa. Acudimos y finalmente en el momento solo aparecieron los ministros de Defensa, Interior y el ministro de Cultura, pero era inevitable preguntar de todas maneras sobre lo que estaba ocurriendo, estas denuncias que en las primeras 24 horas de haber juramentado Héctor Valer se hicieron de conocimiento público. Quien tuvo que responder, quien se vio obligado a responder, fue el ministro de Defensa. Vamos a escuchar lo que dijo, Marisol. Realmente nosotros no hemos tocado ningún tema personal. En el Consejo de Ministros hay una agenda establecida, ¿okay? Y que ustedes tienen acceso a través del portal de transparencia, donde se han aprobado algunos decretos del Ministerio de Justicia y los dos puntos que hemos tocado. Creo que el más importante es la declaratoria del estado de emergencia y el punto que ha explicado el señor el ministro de Cultura. Bien. Lo que dijo, no sé si hay otro byte del ministro de Defensa, Talía, pero lo que dijo el ministro de Defensa en esta conferencia de prensa, que ese era un tema personal y así debía de quedar, ¿no? Como un tema personal, como si la violencia contra la mujer fuera un tema personal. Así es lo que se ha manifestado en la misma línea, además los ministros que lo acompañaban también, que se trata de un tema personal, que no está en agenda, que solo se ha tocado temas país, y bueno, lamentable realmente que se trate de desviar la atención del país por ese lado. Pero ¿qué es lo que ocurrió en esta conferencia? ¿Para qué es que se había convocado a los medios de comunicación, Marisol? Es justamente para anunciar la declaratoria de emergencia de Lima y Callao por 45 días. El ministro del Interior es quien ha dado detalles de esto, pero tengamos en cuenta que todavía se va a esperar la reglamentación. Una vez que se trabaje en la reglamentación, es que recién se inicia con este estado de emergencia debido a los altos índices de delincuencia que estamos afrontando. Vamos a escuchar lo que detalla el ministro del Interior. Nosotros velaremos por el orden interno, realizaremos los operativos, tenemos un plan estratégico para aplicarlo, con la participación de las Fuerzas Armadas en Lima y Callao por un espacio de 45 días, en los cuales se suspenden los derechos fundamentales de las personas, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y estamos nosotros llanos a cumplir lo dispuesto en este decreto supremo. Talía, ¿hubo oportunidad que los reporteros, los periodistas le hicieran preguntas a los ministros que estaban allí? Habitualmente, Marisol, te comentamos la cantidad de periodistas que asistan. Aparte de eso, hay 5 preguntas que se nos permite realizar.
se hace un sorteo y es así como se define quiénes van a preguntar en este tipo de conferencias. El día de hoy solo se permitió 3, incluido la pregunta que hace el canal La Señal Oficial, es decir, 2 preguntas nada más se permitió y realmente fue la primera conferencia de prensa de este gabinete bastante accidentada porque terminó, y lógico, había muchas preguntas todavía de parte de nosotros, los demás colegas, éramos 10 periodistas en ese momento en la conferencia y vamos a escuchar quizás el final que fue bastante accidentado. Gracias por su asistencia, la conferencia ha concluido. Buenas noches. Bueno, fueron declaraciones entonces de los ministros del Interior, de Defensa y de Cultura sobre, entre ellos, esta declaratoria de emergencia que se ha dado y que mañana se va a firmar justamente para... Bien, gracias Talía. Entonces una conferencia, una presentación en realidad del ministro de Defensa y de los otros 2 ministros, porque no fue una conferencia de prensa, porque no se aceptaron, no se permitieron que los periodistas pregunten a los ministros y donde no estuvo además el premier desapareció, no se quiso presentar en esta conferencia de prensa, primera conferencia de prensa de la PCM. Gracias Talía Rosales por esa información en vivo desde Palacio. Buenas noches. Bien, y continuamos con Mávila Huertas, que estábamos comentando sobre este primer gabinete que al parecer no pasará. No pasará por el voto de confianza. Habrá que ver qué dice el Congreso, habrá que ver. Será muy importante la decisión que tome el Congreso. A mí me preocupa que haya una coincidencia con algunos sectores de la oposición. No, si te das cuenta, hay algunos ministros que calzan perfectamente en este conservadurismo, ¿no? Es decir, gente muy, que tiene una similitud con la derecha conservadora en eso. O sea, date cuenta, Valer viene de Renovación y ¿qué puede tener en común con Castillo? Es decir, únicamente la ministra punto de de la encuentro. La ministra de la Mujer, que tiene una posición de que los niños son los niños, las niñas son las niñas y que está contra cualquier libertad de pensamiento que rompa con esa línea y con esa cuadricatura. Entonces, quizá ahí está. Pero bueno, hoy el ministro de Economía, que es una isla también, ¿no? Claro, el ministro de Economía y Landa, ¿no? Porque se habla de, no los hemos escuchado aún, pero hasta donde entendemos, el ministro de Economía es un ministro que viene con una trayectoria conocida dentro del MEF. Entonces, pareciera que hay la intención de, ok, voy a mantener el dólar bien, está Julio Velarde en el BCR, pongo a un técnico, ¿no? Que mantenga más o menos, que promueva la inversión privada, que no me haga problemas por ahí, tranquilizo los mercados, pongo un canciller que resuelva mis problemas o mis dislates sobre, Bolivia, por ejemplo, lo que pasó con Bolivia, que pueda garantizar las relaciones para tener los contratos que necesitamos y continuar con la lucha con la pandemia. Ceballos se mantiene en la conducción del proceso de vacunación. Betsy Chávez está ahí, parece ser una de las ministras más cercanas y en las que confía el presidente, pero es un gabinete a la medida de las necesidades de la persona de Pedro Castillo sentada en la silla de la presidencia, no de un jefe de Estado con un plan de gobierno, ¿vale? Y Hernando de Soto apareció hoy en Palacio. ¿Qué dijo Hernando de Soto tras esta entrevista con el presidente Castillo? Vamos a escucharlo. Y le dije que las cosas que más me preocupaba en este momento es haber escuchado de que su primer ministro dijo que se postergaba el momento constituyente del Perú por unos 3 o 4 años. Y le dije que para mí eso era muy preocupante. Era muy preocupante porque para mí el redactar una nueva constitución es darle a un grupo pequeño de personas el derecho a cambiar las leyes fundamentales del Perú, es decir, es un cheque en blanco. Las preocupaciones de aquellos que están preocupados por el futuro del Perú, muchas se van a resolver si hay un compromiso claro a no imponer una constitución que no es prioritaria para los peruanos y sobre todo que no es necesaria. Las metas pueden ser logradas con la Constitución de 1993 y que la Constitución de 1993 no es una Constitución que creó el golpe de Estado, es una Constitución
que viene después del golpe de Estado para prohibirlo. Y esta visita de Hernando de Soto a Palacio de Gobierno a conversar con el presidente Pedro Castillo. Signo de Sí, interrogación. total. Total. Y preocupa también lo que está pasando, ya para cerrar la entrevista, Mávila, lo que está pasando en el Congreso, ¿no es cierto? Porque tenemos a bancadas que critican las designaciones o criticaron las designaciones también de ciertos ministros, como por ejemplo el ministro Silva. Pero cuando Susel Paredes tiene ya redactada la moción de censura al ministro Silva, solo 9 congresistas la firman y todos los demás, nadie dice nada. ¿Y cómo se unen Perú Libre con esta derecha de Renovación Popular y el fujimorismo para ir contra la SUNEDU? La SUNEDU, por sí, ejemplo. a eso me refería, con los intereses particulares en los que hacen link el Ejecutivo y el Congreso, lo cual deja muy mal parado al Congreso también. Por supuesto. Y el control político que debe ejercer. Entonces, yo no sé hasta qué punto la ciudadanía va a continuar resistiendo este espectáculo o si en algún momento aparecerá algo que despierte. Porque así como la conciencia desaprobación colectiva. de Castillo, también la desaprobación del Congreso está altísima. Ambas son bajas, sí. Bien, gracias Mávila por Gracias a acompañarnos ti, esta Marisol, noche un en la placer. edición central y este análisis sobre este nuevo gabinete y preocupante gabinete que nos ha puesto el presidente Castillo. Buenas noches, Mávila.